Hola, muy buenos días. Mi nombre es Hernando Villamizar Quiroga. Soy estudiante de Administración Financiera y soy estudiante de sexto semestre. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar acerca del espíritu empresarial y el desarrollo socioeconómico. ¿Listo? Pues bueno, una introducción acerca pues, de este tema es que, pues bueno, el espíritu empresarial es algo que se debe fomentar en todos los países, ya que pues esto es un factor de gran importancia que pues influye mucho en lo que es en el desarrollo socioeconómico, ¿sí? Si se logra, digamos, inculcar o crear la cultura de un espíritu empresarial, esto es como una cadena, ¿no? Entonces, si empezamos a fomentar el, el crecimiento del espíritu empresarial, esto va a crear va a fomentar lo que es el espíritu emprendedor y ¿qué va a pasar? Entonces se van a crear más empresas y esto va a ayudar a que haya pues como tal un desarrollo socioeconómico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del desarrollo socioeconómico en general, pues esto es un factor o una variable derivada de la macroeconomía, pues está lo que se encarga es de analizar y estudiar el funcionamiento de variables medidoras del nivel de desarrollo, muy importantes pues para hacer lo que es la política social y económica, la promoción de desarrollo del país y además pues analizar qué herramientas y sobre todo cómo y cuándo hacerlas para lograr los objetivos que tienen cada uno de los países o naciones, ¿sí? Ya que pues al hablar que esto es para aquellas personas que no saben qué es macroeconomía, pues es como en general, ¿sí? Son los indicadores que rigen a un país y al mundo entero, ¿sí? Por ejemplo, lo que son el PIB per cápita, el PNB, sí, son todos esos indicadores en los que podemos ver cómo una nación o un país, digamos, se está comportando, si hay desarrollo socioeconómico, si hay desarrollo humano, si hay mejoras en, digamos, en la vida cotidiana, pues de las personas que viven en dicho país, ¿sí? Bueno, el desarrollo socioeconómico, pues, ha sido estudiado durante años, pues, por muchos, digamos, economistas que, pues, le ven diferentes puntos de vista a esto, ¿sí? Entonces podemos deducir de estos economistas que medidores de nivel de desarrollo más importante para los países, como ya los había nombrado, son el crecimiento del Producto Nacional Bruto, que es el PNB per cápita, aunque yo tengo pues como una objeción ante este indicador, ya que pues en este muchas veces no se tiene en cuenta pues la cantidad de personas o el número de habitantes que tienen en las naciones, porque por ejemplo hay países en los que digamos el PIB per cápita, que esto es por persona, ¿no? O sea, el total del PIB se divide en la cantidad de personas que, pues, que viven en este país o que son nacidos en este país. Y pues obviamente, digamos, si es un país que tiene un PIB bastante alto, pero la cantidad de habitantes no es tan alta, pues claramente eh, este indicador va a mostrar positivo, pero pues si lo comparamos pueden tener los mismos valores, pero al dividirlo por la cantidad de habitantes, pues hay algunos que se van a ver, digamos, en menor proporción y otros en mayor proporción, pero es una variable que no se tiene mucho en cuenta, que hay que pues entrar a ver a detalle cuando vemos, digamos, los países que van de primeros o de último, pero entonces intentemos entrar un poco más a fondo, no como comer entero y darse cuenta que pues esto lleva como otros indicadores, otras cosas que podemos ver, ¿sí? Otro indicador es el crecimiento de los niveles de igualdad y oportunidad, pues como que no haya concentración de riquezas, como pues lo podemos evidenciar en los países de América Latina, en Colombia lo vemos mucho, ya que pues digamos la sociedad que es más común pues es la clase baja, ¿sí? A diferencia de países países desarrollados como lo es Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, ¿qué más? Esto.
y Australia, así que la clase media es la que es la más común, ¿sí? Entonces ahí podemos ver el desarrollo económico, ahí podemos ver cómo hay desarrollo socioeconómico también, ¿sí? Otro factor muy importante es la distribución justa de la riqueza, lo que ya les decía, que pues que no haya como tal concentración, que digamos solo como el 10% es quienes son las personas más ricas del país, como ocurre en Colombia, ¿sí? En Colombia es como el 80% o el 70%, la verdad no tengo, no, yo creo que estoy exagerando, pero creo, si no estoy mal, a raíz de la crisis que vivimos, que fue el COVID, creo que la pobreza aumentó como en un 20%, ¿sí? Entonces yo creo que aproximadamente estamos como en la clase baja, pues como en 60% y el 20 o 30% está en la clase media, ¿sí? Son cifras realmente preocupantes y alarmantes, ya que pues, de por Dios, es algo, es una cifra que da tristeza, pues uno porque es nuestro país y es la verdad, pero pues son muchos factores que incurren en esto, ¿sí? La corrupción, los la falta de buenas personas al mandato, que realmente quieran y sientan esa necesidad de que el país pues salga adelante, porque factores tenemos, que es lo más difícil y es lo que en este estudio podemos evidenciar, que países que no tienen tantas tierras fértiles y dos, digamos, tanta diversidad. Acá tenemos diversidad, en Colombia tenemos diversidad de aves, de tierras, de frutas, o sea, cosas que en muchos otros países no cuentan, pero muchas veces también va como en la cultura que lleva el país, ¿sí? Siento que en Colombia falta mucha cultura empresarial y sobre todo mucho apoyo también, porque muchas veces jóvenes o también gente mayores sienten como ese ánimo de emprender, de salir adelante, pero ¡pum! Los de arriba, los de al alto manto, como que no dejan crecer mucho, ya sean por impuestos. Le ponen muchos peros para uno poder surgir en el ámbito empresarial, ¿sí? Eh, Otros factores que pues incurren en este desarrollo socioeconómico son la mayor esperanza de vida al nacer, el menor índice de mortalidad, infantil, el mayor índice de alfabetismo. Bueno, otra cosa muy importante es que algunas veces los países pues vemos que digamos países como Latinoamérica, que es como los que presentan el problema, de algo que tenemos de tener en cuenta es que estos países, su, digamos, la tasa natal, si no estoy mal que se llama, el PIB debe ser mayor a la tasa natal, porque no tiene, o sea, no make sense, como que no tiene sentido que tengamos un PIB del 3% y tengamos una tasa natal de 3%. O sea, no hay mejora, debemos siempre estar un poco más arriba o mucho más arriba de la tasa natal, porque si no, esto quiere decir que no hay avance como tal, ¿sí? Bueno, listo, otros indicadores que son de gran importancia y que nos dejan ver, digamos, como en la situación del país, son, bueno, además de los indicadores, los países también tienen objetivos para el desarrollo que son promovidos también por las Naciones Unidas, que son erradicar la pobreza extrema y el hambre, o sea, que no hayan la cantidad de personas de estratos 0 o menos, sea en la menor cantidad, que haya más educación primaria y secundaria y universitaria, asegurar sostenibilidad ambiental, reducir la mortalidad infantil, promover la igualdad de género y generalmente promover una sociedad global para la búsqueda del desarrollo, ¿sí? Son muchos aspectos los que, digamos, agobian o envuelven lo que es el desarrollo socioeconómico y el espíritu empresarial, ¿sí? Porque muchas veces hay personas que tienen sus ganas de surgir, ¿sí? Pero de todos modos falta como ese conocimiento, digámoslo, teórico para poder que
en el momento de emprender, de crear empresa, esta vaya a surgir, porque por eso hay muchas veces que muchas personas crean empresas, pero estas no logran quedarse en el mercado, ¿sí? Porque les falta un poco más como de conocimiento acerca de cómo se comporta el mercado. Aparte de que pues uno, la experiencia también le da mucho más de lo que es la teoría, pero es necesario también tener un poco de conocimiento acerca de esa teoría, ¿sí? Ya que si, ¿cómo se da el desarrollo socioeconómico? El desarrollo socioeconómico es como un círculo vicioso, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Todo empieza si hay, digamos, empezámoslo con que haya una cultura de pensamiento, de un espíritu empresarial, ¿sí? Digamos, empezamos ahí que se inculca, ¿sí? Esa es como la semilla. Al haber este espíritu empresarial, lo que va a hacer es que se van a empezar a generar pensamientos de innovación, de crear empresa. Si hay creación de empresa, ¿esto qué va a generar? Empleo. Si hay empleo, esto quiere decir que hay más ingresos en las familias. Y si hay ingresos en las familias, ¿esto qué quiere decir? Pues que va a haber dinero en que gastar. Entonces esto quiere decir que las personas, las familias van a tener más para poder gastar, ya sea en la canasta familiar, en ocio o en demás cosas que pues uno suele gastar. ¿Sí? Entonces al haber esto, esto quiere decir que vamos a tener en qué gastar. Y al gastar, pues vamos a gastar en las empresas. Y al gastar en las empresas, esto sigue. Las empresas van a tener con qué pagarle a sus empleados. Y esto todo es un círculo vicioso. Entonces, y al haber más crecimiento económico, más empresas, esto quiere decir que van a haber menos desempleo. O sea, las cifras del desempleo van a ser menores. Es decir, va a haber más empresas, o sea, va a haber más PIB. Y al ver PIB, pues hay un desarrollo socioeconómico. Entonces, son muchos factores los que se ven inculcados en esto, ¿sí? Entonces, otra cosa, el desarrollo en regiones y comunidades específicas. Pues es importante desligarnos de las cifras y la matemática, ya que el desarrollo económico no surge de formular y escribir un plan de acción. Pues es necesario conectar el plan de acción con la realidad, con lo que está pasando, ¿no? Lo que les decía, no nos podemos simplemente basar en la teoría, porque la teoría tiene, o sea, ¿cómo se puede decir? Digamos, la teoría está basada más en lo general, pero cada situación puede ser diferente. Entonces podemos basarnos en lo que está la teoría con la realidad actual. ¿Para qué? Para poder atacar esas necesidades particulares y precisas para generar desarrollo económico en un país. Pues no basta con fijarse en las variables de desempleo e ingreso por no lograr dar cobertura a todas las necesidades de un país, ¿sí? Ya que pues las responsables de esto para lograr una buena formulación es una buena política pública, económica y social. Es decir, esto está en manos del gobierno y el sector público. Lo cual, pues, desafortunadamente no tenemos un buen sistema de gobierno en nuestro país y en América Latina como tal, ¿sí? Pues como según en este capítulo 2 del libro, nos hablaba Jacobs de las cualidades dinámicas para que haya desarrollo socioeconómico. Entonces nos hablaban de la elasticidad, que es la capacidad de responder a externalidades negativas, como lo fue el COVID-19, ¿sí? Muchas empresas tuvieron que cerrar, pero muchas empresas, o sea, es como, no sé, digamos aquellas personas que les pasa algo malo y se quedan simplemente, digamos, llorando, o díganlo las empresas, ¿no? Que se queden simplemente, ay, no, perdimos, no podemos hacer. Aquellas empresas que hicieron, bueno, si, o nos quedamos acá lamentándonos, o buscamos la manera de crear ingresos de otra manera, o poder llegar a nuestros clientes de otra manera. Y estas personas fueron las que lograron sobrevivir a esta pandemia, ¿sí? Ellos buscaron una manera de que no simplemente lamentarse, sino decir, bueno, yo vendía mis productos presencialmente, bueno, busquemos redes, busquemos la manera de seguir llegando a nuestros clientes, que nuestro producto, tener un valor agregado que los clientes aún siguiesen siendo fieles a la marca, bajar un poco el precio, ya que pues todos andan como en crisis, ¿sí? O sea, no se podían quedar en simplemente lamentaciones, ¿sí? Otra cosa fue la creatividad y la innovación. Hay que ser muy creativos. El mundo y el mercado cambia constantemente. ¿Y qué buscan las personas? Hay personas que son muy clásicas, pero por ejemplo, la generación Z busca
lo nuevo, lo innovador, lo clásico a veces gusta, pero hay muchas cosas que lo que impresione, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a llegar podemos llegar a un desarrollo socioeconómico creando empresas, pero ¿qué ganamos con crear empresas que no surjan, ¿sí? Por eso se necesitan, digamos, líderes empresariales. ¿Qué pasa con un líder empresarial? Un líder empresarial debe tener pues muchas un conjunto de características las cuales son una persona líder, porque hay una diferencia entre ser líder y jefe. Tienes una persona líder que se junte con las personas que tiene a cargo, ¿sí? Que les inculque y les haga saber cuáles son los objetivos, ¿sí? Entonces, al tener esto, saber manejar la situación y sobre todo tener una mentalidad muy elástica, o sea, que pueda, digamos, estar listo para todo tipo de situaciones, ¿sí? Que no sea lamentarse, sino, bueno, pasó esto, busquemos alternativas. Buscar alternativas porque eso es como lo mejor de un líder o de alguien que, digamos, posea lo que es el espíritu empresarial. Eso es lo que necesitamos, personas líderes, y eso es lo que carecemos, ¿sí? De personas que busquen ese desarrollo empresarial, esas ganas de, digamos, generar empresas y poder ayudar al país en general, porque como ya había dicho, si hay creación de empresas claramente que surjan, porque es lo importante, que además de que las mismas empresas que ya están crezcan, sino que unas nuevas puedan ser exitosas y que se sigan creando. O sea, si se siguen creando, se sigue generando empleo, y eso quiere decir que nuestro PIB va a aumentar y que el nivel de desempleo en el país va a disminuir. El nivel de desempleo en América Latina es impresionante. Pero digamos, hay excepciones de la regla, ¿no? Países como Chile nos dan ejemplo, y México un poco, pero países como Argentina, Colombia, Paraguay, son cifras alarmantes. Y pues no sé si Haití hace parte pues no es como parte latino, pero es parte de América. Las cifras en Haití son impresionantes. O sea, el desempleo es del 50%. Estamos hablando de la mitad de la población sin empleo. No, y es muy difícil. Bueno, ¿qué otra cosa? La diversidad, pues la variedad en actividades de resistencia frente a cambios y decisiones no predecibles, ¿sí? Lo que ya decía. Estar, digamos, listos o preparados para cualquier, digamos, externalidad que se nos pueda presentar, algo negativo que no estábamos, digamos, listos, ¿sí? Por ejemplo, lo que pasó, lo que ya decía, lo que pasó con la pandemia. Muchas personas hablemos de las personas naturales, no tenían ahorros. En ese tiempo que nos encerraron, entraban en pánico porque si no hay trabajo, no hay dinero, y si no hay dinero no se puede comer. Familias que tienen 1, 2, 3 hijos y es una sola persona la que trabaja, ¿sí? Entonces siempre debemos como tener listo y prepararnos para cualquier externalidad, cualquier cosa. No sabemos nunca qué puede pasar, aparte de una pandemia, no sé, que nos despidan masivamente. O sea, todo va en la mentalidad, y sobre todo para que haya este desarrollo socioeconómico necesitamos que se crean más campañas del desarrollo empresarial y el desarrollo de innovación, que se cree esas ganas y ese espíritu de salir adelante, de buscar crear. Necesitamos necesitamos crear empresas, ya que al crear empresa se va a generar, lo que ya anteriormente le he dicho, empleo. Y si hay empleo, hay más dinero en las familias y podemos gastar más, ¿sí? Había una gráfica, pues, en el enunciado, y pues voy a hacer un análisis de la gráfica 2.1, en el que nos decía que el índice de Gini medía la distribución de la riqueza, en el que los países desarrollados han presentado su índice de Gini debajo del 0,4, a diferencia de los países de Latinoamérica. Siempre nosotros de Latinoamérica sacando la cara en mal camino, ¿sí? Lo cual explica que la riqueza está concentrada en muy pocos y hay altas tasas de pobreza en estos países, ¿sí? La tasa de desempleo a mayor dígitos es en América Latina. La línea de la pobreza en los países desarrollados está por debajo del 20%. Nosotros la tenemos por encima del 30%, América Latina.
Y los países desarrollados se alfabetizan en un 95%, o sea, no sé, o sea, son cifras realmente alarmantes. Y bueno, pues en este enunciado había digamos, era un fragmento, pues era un fragmento realmente largo porque todo habla mucho acerca de América Latina. Y había un versus entre América Latina y los países asiáticos como Corea, Japón, Hong Kong, India. Y Dios mío, o sea, países en los que en los años 1959, 89, no estoy bien seguro porque no voy a decir mentiras, sufrieron guerras, crisis, y al día de hoy nos triplican, o sea, es una cosa impresionante. Pero cómo lograron surgir. Y lo que se cuestionaban en este segmento, en este capítulo, son países con claramente mayor población, pero con menos recursos, con menos tierras para explotar. Entonces nos decían que en América Latina y en Colombia, ¿qué pasa? Debemos dejar de crear producto terminado, ¿sí? Nosotros tenemos café, anteriormente teníamos mucho petróleo, petróleo, tierra, que busquemos la manera de crear producto terminado. Si tenemos mucha piña, no exportemos solo la piña, busquemos la manera de hacer mermelada, de hacer dulces de piña, chocolates con piña, rellenos de piña. Sí, o sea, necesitamos es crear producto terminado para ser competitivos hasta ante el mundo, ante el mercado. Eso es lo que necesitamos, ¿sí? Entonces, pues nos decía que en Asia, pues el progreso económico mediante 4 factores: el capital, la tecnología, los recursos humanos y el mercado. Sí, debemos también tener muy en cuenta que debemos capacitarnos, deben haber muchas campañas en las que nos capaciten y nos metan ese chip empresarial, ¿sí? Otro factor que, pues, influye mucho, disculpen, es el alto grado de inversión en educación, ciencia y tecnología en los países asiáticos. En Colombia eso, pues, tristemente es como el último factor de inversión, ¿sí? Todo debemos pagarlo nosotros y no, yo no pienso que el Estado nos dé todo, pero la, para poder, digamos, tener acceso a la educación es realmente costoso. Un posgrado, o sea, son cosas que uno dice, para uno salir a la vida laboral y tener salarios que no lo ameritan, digamos, para uno poder entrar a créditos como el ICETEX y demás, si uno ni trabajando va a poder salir rápido de eso para poder comprarse su casa, su carro, por lo que uno estudia, ¿sí? La innovación mediante políticas públicas sólidas. Nuestros altos mandatos también es un gran inconveniente. Pero ¿qué pasa? Somos nosotros quienes los elegimos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no leemos, nos dejamos llevar por el vecino, por lo que dicen. Debemos tener, digamos, eso se llama, bueno, pensamiento propio, ¿sí? Que no nos dejemos llevar por lo que más dicen, sino ser nosotros autodidactas y podamos ver qué es lo bueno y qué es lo malo. Debemos estar escogiendo líderes basuras que lo único que quieren llegar al mandato es a robar, ¿sí? Necesitamos es gente que invierta en sus estudiantes, en su juventud, en sus empresarios, en sus personas que están a punto de innovar para que saque del hoyo a toda América Latina. O sea, no digamos el presidente de cada nación, pero que estos países puedan surgir y dejen de ser como, no decir deshonra, pero que dejen de ser como aquellos en los últimos de la lista, ¿sí? Otra cosa son los niveles altos de exportación. Nosotros necesitamos eso, a lo que ya nombraba, pero pues que sea con producto terminado para que esto tenga un valor un poco más alto, ¿sí? Y pues que haya menos, digamos, ¿qué pasa en Asia? Hay menos tasas de analfabetismo, de mortalidad infantil, esperanza de vida, distribución de riqueza. Aquí lastimosamente la tenemos focalizada en ciertos sectores, o sea, es como el 5 o el 10% de riqueza, así creo que 10 me siento exagerando, ¿sí? Otra cosa son los pilares para el desarrollo de un país son
instituciones, infraestructura, la salud, ambiente macroeconómico, la educación básica, que hay muchos sectores, aunque nos parezca imposible, aquellas personas que tenemos un poco más de oportunidad para poder adquirirla, hay lugares donde no, hay lugares donde niños tienen que coger canoas para ir al colegio, 1 hora caminar, 2 horas caminando. Es algo realmente absurdo y que duele, ¿sí? Los promotores de eficiencia, las economías impulsadas por la eficiencia, eficiencia en los mercados de bienes y servicios, eficiencia en el mercado laboral, desarrollo de mercados financieros, la educación avanzada, es decir, la educación universitaria, y los factores de innovación y sofisticación, ¿sí? La innovación y la sofisticación empresarial. Bueno, nos mostraron acá otro modelo GEM, que es el Global Empreneurship Monitor, que mide pues las diferencias entre el nivel de la actividad empresarial entre países, descubre los factores que determinan los niveles de actividad empresarial e identifica políticas que pueden mejorar el nivel de actividad empresarial. Para que haya digamos, el modelo GEM ajustado, nos decía que los requerimientos básicos eran ya pues algunos que los que ya había nombrado anteriormente, que eran las instituciones, las infraestructuras, la salud, la estabilidad macroeconómica, y ya lo demás pues es la estimulación de la eficiencia, como entretenimiento, entrenamiento, educación avanzada, eficiencia de mercados de bienestar y servicios, o sea, todos estos factores que ya había nombrado anteriormente, ¿sí? Pero necesitamos perfiles empresariales establecidos, es decir, nivel de actividad empresarial de los empleados y de los directivos. Necesitamos que estas personas estén altamente preparadas, que estén aptas para poder liderar a aquellas personas que no tienen tanto conocimiento, pero que puedan llegar y avanzar poco a poco, ¿sí? Los nuevos empresarios deben tener actitudes, habilidades y percepciones, competencias empresariales, ¿sí? Que no se dejen derrumbar fácilmente. A nivel de actividad deben tener motivación, existencia e intensidad. Deben tener aspiraciones de crecimiento, de innovación, de orientación internacional, de creación de valor social. No solo quedarnos acá vendiendo en Colombia, no, que busquemos de exportar, ¿sí? Que si nos compran en dólares va a ser mucho mejor, en dólares, en yens, en libras esterlinas. Eso es lo que nos va a generar crecimiento y va a ayudar a nuestro país y nos va a ayudar a nosotros como empresarios, ¿sí? El valor neto creado, que son empresarios existentes, la dinámica empresarial, el valor neto creado, es decir, las empresas nuevas. Pero necesitamos prepararnos, estudiar, leer, vivir el mercado, para que no solo creemos empresas, sino que nos mantengamos y crezcamos y ayudemos a nuestro país y salgamos del hoyo en el que estamos, digamos, ¿sí? Un líder empresarial debe tener en mente su capital social, su capital físico, el mercado, el entorno, el capital informático, el capital tecnológico, el capital humano y el capital natural. O sea, todos estos son aspectos de gran importancia y que deben tener enfocado a todo empresario, ¿sí? Entonces, bueno, para resumir lo que es el entorno, el espíritu empresarial y el desarrollo socioeconómico, es algo que está muy difícil en Colombia y en América Latina, ¿sí? La mayoría de países desarrollados van a horas, ¿cómo es? Digamos a horas luz, ¿sí? De nosotros. Van con PIBs muchísimamente altos, con niveles de desempleo mucho más bajos. Y sería bueno, y creo que es el sueño de todos, es que los jóvenes de nuestros países latinoamericanos, que el sueño no sea irse del país, sino vivir su país con un salario digno, con, digamos, comodidades de vida, ¿sí? Que la mejor vida no sea salir del país, sino que podamos vivir y disfrutar de nuestro país, de nuestras riquezas naturales, de todo lo bonito que tienen nuestros países latinoamericanos, porque somos ricos en diversidad, en naturaleza, y nuestra gente es lo mejor. Entonces, nada, pues esto debemos trabajar mucho, y si el gobierno y las cosas externas nos ayudan, ayudemos nosotros mismos, busquemos, leamos. En internet hay cosas que nos enriquecen la mente, dejemos tantas redes sociales.
leamos cosas interesantes que nos enriquezcan la mente, nos abran y nos expandan a ver un poco más allá de lo que nos dan en la universidad o nos da el mundo, ¿sí? Para poder llegar a cosas realmente interesantes y que podamos aportarle a nuestro país, ¿sí? Y sobre todo sepamos escoger. Para que haya un desarrollo socioeconómico necesitamos cambiar la mentalidad de nuestros países latinoamericanos. ¿Y esto cómo se hace? Por medio de capacitaciones, charlas, pero necesitamos poner de nuestra parte, porque pueden darnos 1000 charlas, pero si no asistimos, si no tenemos las ganas, no se hace nada. Entonces, creo que pues este es como el resumen y la conclusión de mi exposición. Y ya, fue un placer hablar acerca del desarrollo socioeconómico y el espíritu empresarial. Y pues disculpe la cama, pero era el único espacio que tenía para poder hacer mi exposición.